Salvador porque no he sido oído y vencido en juicio. Y además, aunque tengo nacionalidad nicaragüense, pero conservo la doble nacionalidad. Yo soy salvadoreño por nacimiento. Fui periodista durante más de 25 años y expresidente de la República. Por lo tanto, tengo todo el derecho de opinar sobre la situación del Salvador, le guste o no le guste a las personas que son mis detractores. También como parte de la estrategia de corrupción, este tipo de juicios internacionales se hacen para que los bufetes de abogados también metan la mano y puedan hacerse de grandes cantidades de dinero. La otra pregunta, presidente, ¿por qué tantas órdenes de captura en su contra? La última la anunció el fiscal la semana pasada por el caso Tregua. A usted la fiscalía lo pone como el autor intelectual de ese proceso. ¿Qué piensa hacer con todas esas órdenes de detención? ¿En qué se diferencia la tregua del 2012 con la tregua negociada por Nayib según publicaciones de El Faro? Adelante. Bueno, mire, hay dos cosas. Usted me está preguntando por dos cosas. Me está preguntando qué pienso hacer con todas esas órdenes de captura. Absolutamente nada. Esas órdenes de captura no tengo ninguna viabilidad, no tienen ninguna viabilidad. Una orden que no puede ser ejecutada porque legalmente no está sustentada no tiene sentido. Ya Interpol, el departamento jurídico de Interpol, en órdenes de detención anteriores, de procesos judiciales que se abrieron antes del proceso que ahora se me está involucrando, que es en el caso de la tregua, ya el departamento jurídico de Interpol dijo que no podía hacer absolutamente nada por dos razones. Porque gozo de asilo político, pero más importante porque soy ciudadano nicaragüense. Una orden de captura enviada a Interpol implica la localización de la persona y luego la detención. Aquí no tienen que hacer ningún esfuerzo de localización porque todo el mundo sabe, Interpol sabe, la policía de El Salvador sabe, la fiscalía, los jueces en El Salvador, la Corte Suprema de Justicia saben que yo estoy acá viviendo en Nicaragua, en su capital, en Managua. Entonces no tiene sentido la localización. La detención. No pueden proceder legalmente a la detención porque no soy objeto de extradición. Ya lo expliqué antes y lo he explicado decenas y decenas de veces y no lo entiende la policía de El Salvador, no lo entiende la Fiscalía General de la República, no lo entiende la Corte Suprema de Justicia y el que menos lo entiende es Nayib, que ofreció que en los 100 primeros días de mi gobierno me iba a llevar a El Salvador. Y digo que no lo entienden porque mientras yo sea ciudadano nicaragüense no soy objeto de extradición. Hace unos días, el connotado abogado Fabio Castillo, ex coordinador del FMLN, que hoy casualmente, fíjese, casualmente, ha sido contratado por Nayib para que lo asesore en el proceso de reforma constitucional, siendo que un presidente de la República no tiene iniciativa de ley para impulsar una reforma constitucional. Una reforma constitucional, de acuerdo a la Constitución, solo puede implementarse si un número no menor a 10 diputados presentan la reforma a conocimiento del Pleno Legislativo. Pero en todo caso, ahí está el doctor Fabio Castillo, ex coordinador del FMLN, trabajando para un gobierno y para un presidente que ha jurado exterminar al FMLN. Qué falta de lealtad de parte de Fabio Castillo, trabajar para un presidente y para un gobierno que ha jurado exterminar al partido político al que él pertenece y al que le debe lealtad política e ideológica. Si no, mejor que se salga del FMLN, como hizo Nayib y como han hecho otros. Pero bueno, por la plata baila el mono. Y a este mono le gusta la plata. $2 millones son suficientes razones de peso para convencer a un abogado a asesorar a Nayib Bukele en el proceso de reforma constitucional. Bueno, pues este señor dijo que lamentaba que yo estuviera exilado aquí en El Salvador, dependiendo de el presidente Daniel Ortega y de que el presidente Daniel Ortega pudiera reelegirse y ganar
las elecciones acá en Nicaragua, que son en noviembre próximo. Está equivocado. Me sorprende que un constitucionalista como Fabio Castillo pueda cometer semejante desaguisado y tenga semejante ignorancia. La Constitución de la República no solo establece la protección a los ciudadanos nicaragüenses que no son objeto de extradición, sino que establece las causas por las cuales se puede perder la ciudadanía. Y una de las causas por las cuales, la más importante, se puede perder la ciudadanía es que el ciudadano o el naturalizado, como es mi caso, hayamos cometido algún delito grave en contra de la nación, como puede ser, por ejemplo, la traición a la patria. ¿Qué significa? Que mi nacionalidad no depende de que si el presidente Ortega sigue o no en el poder. Que yo estoy seguro que si va a elecciones el próximo año, las gana fácilmente porque de acuerdo a las encuestas electorales, la oposición acá está dividida, desarticulada, muy débil, y si se presenta el presidente Daniel Ortega para otro periodo, seguramente lo gana. Pero no depende de eso, no depende que el presidente Ortega continúe o no continúe en el gobierno. Para perder la ciudadanía nicaragüense, una vez se me ha otorgado, debo de cometer un delito grave en contra de la nación, como el caso de traición. Por lo tanto, me extraña que Fabio Castillo, sumándose a lo que ha dicho el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, hace unos días, o lo que ha dicho el fiscal, o lo que ha dicho el propio Nayib. Bueno, de Nayib se entiende porque es un puberto ignorante que a lo sumo hizo un ciclo de licenciatura en ciencias jurídicas y que por lo tanto no tiene conocimiento de las leyes, no tiene ninguna instrucción notoria como para opinar sobre este tema. Pero mi ciudadanía no depende de la voluntad política del presidente o del gobierno en turno. No depende de eso. Y mi ciudadanía está asegurada. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, negó un recurso de amparo presentado por un grupo de abogados nicaragüenses financiados por la derecha golpista y por la gente de Nayib, porque yo tengo entendido que Ibrahim, el hermano de Nayib, vino a hablar con esa derecha y con esos abogados poco antes de la toma de posesión de Nayib y conestaron este recurso de amparo. Recientemente la Sala de lo Constitucional le acaba de decir a este grupo de abogados que mi ciudadanía se mantiene sólida, no admitió el recurso de amparo, sobreselló ese recurso que ellos presentaron y mi ciudadanía se mantiene sólida. Entonces, mientras yo sea ciudadano nicaragüense, no puedo ser extraditado y por lo tanto las órdenes de detención que pueda emitir un tribunal en El Salvador y que le pueda pedir a la Interpol que las ejecute, no se pueden ejecutar. Nayib la acusa de dar $2 millones a Parker. Miren, no es Nayib, no es Nayib, es el diario La Página, que es cierto, ahí tiene razón usted, le voy a hacer esa concesión. El diario La Página está siendo administrado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, que es una institución que depende del Ministerio de Seguridad Pública, o sea, de Rogelio Rivas, porque enfrenta un proceso de extinción de dominio. No solo La Página, sino que todo el grupo Órbita, que era propiedad del expresentador de televisión, acusado de lavado de dólares, Jorge Hernández. Entonces es lógico que si CONAB, léase el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, controla la línea editorial de este medio, es lógico que detrás de los contenidos periodísticos y editoriales de este medio esté la mano de Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de la presidencia, Porfirio Chica, que es un asesor en comunicaciones que trabajó para el gobierno Saca y que ahora está trabajando para el gobierno Nayib Bukele, y de los asesores venezolanos que han trabajado para
los dirigentes de la oposición venezolana, Capriles, y el presidente impuesto por los Estados Unidos, Juan Guaidó, que están trabajando ahorita en estos momentos en Capres ganando salarios exorbitantes. Ellos son los que han diseñado esta historia peregrina que no tiene ninguna base. O sea, porque un periódico dice que yo le pagaba $30,000 mensuales a Rodolfo Parker y que le financié la campaña del 2012 para que Rodolfo Parker fuera elegido nuevamente como diputado, entonces vamos a creerle. ¿A dónde están las pruebas de ese financiamiento? Si no basta con que alguien lo afirme. Salen allí en un tuit, que por cierto, tiene tiempo para pronunciar sobre eso, pero no dice nada de la obstaculización de las diligencias del juez de San Francisco Gotera en el caso Mozote, o no dice nada tampoco de los delitos cometidos por el presidente de CEPA y el director de Migración, el señor Cucalón, por prohibir el ingreso de salvadoreños que no presenten una prueba negativa de COVID-19, siendo que la Sala de lo Constitucional declaró esa exigencia como inconstitucional y obligó al gobierno a que no le exija, y sin embargo la han exigido. No ha tenido tiempo para pronunciarse sobre eso, y sí tiene tiempo para opinar sobre este caso de Rodolfo Parker, donde no hay ninguna prueba, nada más es una historia, una leyenda urbana, donde el diario, la página, sin poner nombre del periodista, sino que nada más ponen redacción de la página, hablan de que yo di esa cantidad de dinero que financié a Rodolfo Parker, y no caen en la cuenta de una situación de sentido común, y es que Rodolfo Parker nunca fue aliado de mi gobierno. Durante mi gobierno, incluso Rodolfo Parker como diputado votó en contra de algunas de las iniciativas que promovimos como gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene haberle dado $30,000 y haberle financiado la campaña a un diputado que no era aliado del gobierno? Diferente es el caso actual, por ejemplo, de Cambio Democrático con Juan José Martel, o de los 11 diputados de Ghana que dirige el narcodiputado Guillermo Gallegos, que votan a favor de todas las iniciativas promovidas por el gobierno, o de algunos disidentes del Partido Arena, como Milena Mayorga, Felisa Cristales, Simeón Magaña y otros, que votan por iniciativas de Nayib Bukele. De ellos sí se podría pensar que algún dinero reciben de parte de Casa Presidencial para comprarle la voluntad. Pero en mi caso, ¿qué necesidad tenía? Nunca compré voluntades. ¿Y qué necesidad tenía de comprar la voluntad de un opositor a mi gobierno que nunca, o que en la mayoría de las veces no votó por iniciativas promovidas por mi gobierno? Es la cortina de humo que Nayib necesitaba para justificarse frente a hechos que está descubriendo la prensa. Todos los casos de corrupción denunciados por la prensa investigativa y por la oposición legislativa, las revelaciones que hizo el expresidente del Banco Central de Reserva la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde demostró que no era cierto lo que Nayib decía de que no tenía ni un centavo de dólar partido por la mitad. Ha tenido bajo su disponibilidad más de 3,000 millones de dólares, y sin embargo él todo el tiempo estuvo llorando con lágrimas de cocodrilo, diciendo que no tenía dinero, que no tenía liquidez para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia. El caso de la negociación ilícita de algunos de sus funcionarios de seguridad y gobernación con la pandilla MS-13 en los centros penales, el caso del desacato que he comentado y por el cual este día la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, certificó a la Fiscalía para que se abra un expediente judicial, un proceso penal en contra de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele que han impedido el ingreso salvadoreño por no contar con la prueba negativa de COVID, o el caso de la obstaculización de las diligencias que estaba realizando el juez de San Francisco Goteras para evidenciar la masacre del Mozote y acabar con la impunidad de los criminales de guerra durante el pasado conflicto armado. Presidente, ¿cuál es la diferencia entre la tregua del 2012 y la tregua que, pues, el Faro
ha puesto al descubierto, y también hay un periódico independiente